Amén. Y ahora, hermanos, los invitamos a que tomemos nuestra Biblia con la mano derecha y digamos la declaración de fe que dice así. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me invitará a que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén, amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que hoy nos hables, Dios. Tú tienes algo preparado para nosotros, permítenos tener un corazón dispuesto a escucharlo y obedecerte. Gracias por nuestro pastor, pon en él, Señor, la palabra que tú quieres para todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y ahora, tíos, vamos... no es cierto. Y ahora vamos a ver el sketch, hermanos, juntos. Les recuerdo que este sketch es simplemente una ilustración que sirve como introducción para el mensaje que vamos a escuchar de nuestro pastor, así que les invitamos a que lo veamos juntos. Amén, vamos a verlo. Yo no sé tú, pero yo estoy muy emocionado por saber qué va a pasar. Yo también. Vamos a por ello. A por ello. En plena crisis mundial por la pandemia del COVID-19, a causa de un extraño fenómeno financiero sin precedentes, el Banco de la Nación alberga una cantidad de dinero tan grande que, si se repartiera entre cada ciudadano sería millonario al instante. Por otro lado, un grupo de hábiles expertos atracadores, dirigidos por un genio apodado el Máster, están decididos a robarlo, para repartirlo y transformar al país. Pero tendrán que enfrentar a la bella e inteligente directora de seguridad, la inspectora, quien también tiene planes para defender y a su manera transformar a la nación. La pregunta es, ¿quién se quedará con la Casa del Tesoro? Acapulco, informadme si ya estamos todos aquí. Afirmativo, Máster. Podéis iniciar. Enhorabuena, mis valientes compañeros. Como vosotros sabéis, estamos a tan solo una semana del momento final. Entraréis a la Casa del Tesoro. Entraréis, atracaréis y realizaréis el más grande atraco en la historia de la humanidad. Sacaréis millones de pesos. Tomaremos vuestra parte y después el resto lo repartiremos entre cada ciudadano de esta nación. Tendremos 130 millones de ciudadanos. ¿No es eso el más grande atraco en la historia? Claro que sí, tío. Me encanta la idea de entrar en acción. Ya me estoy saboreando cuando Guerrero y yo penetremos juntos en la Casa del Tesoro y lo tomaremos todititititito. ¡Hazle que sí! Máster, que yo estoy un poco confundida. Me disfrazo, entramos sin que nadie lo note, violamos todas las barreras de la seguridad y llegamos hasta la misma bóveda del tesoro. Pero, ¿y después qué hacemos? ¿Aún no nos habéis dicho cómo haremos para sacar el tesoro? Venga, que eso es una cosa sencilla, que ya estando adentro como quiera se le hace. Aunque millones de pesos... sí es mucho, ¿no, Máster? Oye, realmente, tienes razón. ¿Cómo le haremos? Deja tú el peso. El volumen. Ese tesoro ha de necesitar varias docenas de camiones enormes para ser trasladado. Oye, Máster, ya dinos, ¿cómo pensáis que debemos hacerlo? ¡Hala! Que ahora sí que estamos en problemas. Nos está pasando lo que a los nuevos ricos. Antes su único problema era que no tenían dinero. De pronto se hacen millonarios y su ahora problema es cómo gastarlo. ¡Uy, qué problemón! Máster, ya, decidnos cómo. Mis queridos genios, no os preocupéis. ¿Pero qué pensáis que he estado haciendo todo este tiempo teniendo citas con la inspectora? Y mandándole cartas y todas esas cosas. Le has estado haciendo al Hernán Cortés. O sea, conquistándola, ¿que no? ¡Ah! Os equivocáis. Bueno, tío, entonces cantadle como hacía Diego Verdaguer. Esa mujer que tiene corazón de papel. Yo puedo ver que quiere convertir al Máster. Oh, ya basta, que no lo dejan hablar. Que la cosa puede ser muy sencilla. Tan sencilla que no lo entendemos.
O tal vez no, digo, la cosa se ve dificilísima. ¿Qué digo dificilísima? A mí me resulta imposible. Pero... Oiga, sí, jefe. Mejor ya díganos cómo le vamos a hacer. Mirad, este próximo domingo, el día del gran happening, el Mentao Paz y la comunidad Oreb estarán en la Casa del Tesoro. Sí, ya lo supimos y sabemos que usted, Master, también va a estar allí, ¿eh? ¡Qué suerte! A ver si luego me invita. Ay, no. Perdón, ¿eh? Bueno, ya me callo. Mejor díganos, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, como os estaba diciendo. En la Casa del Tesoro también estará la prensa. Y ahí mismo es que se informará acerca del propósito, la utilidad, el objetivo para el cual se ha preparado tanto dinero. Además, se tendrán preparadas decenas de camiones que serán repartidos por toda la República Mexicana para llevar el dinero a su propósito. Y como bien dice Sonora, también yo estaré ahí. Majo, quiero decir, la inspectora me ha invitado. ¡Ale pues! Que después de entrar en la Casa del Tesoro, se lo llevan y ahora vamos a tener que perseguirlo por todo el país. ¿Dónde está el plan en eso? El plan, querida Victoria, y escuchen muy bien esto, escuchad. El plan es que los choferes de esos camiones serán nada más y nada menos que vosotros. Vale, que sois todo un genio, Master, mis respetos. O sea que usaremos el mismo plan de distribución, pero en este caso lo distribuiremos a nuestro antojo. Esto es una obra maestra. Momento, meteo de freno ahí. Hay una cosa que no entiendo. Entonces, ¿para qué vamos a entrar Guerrero y yo a la Casa del Tesoro? Si al final de cuentas el tesoro va a salir, y por cierto en camiones que nosotros conduciremos. ¡Ja! Creo saber por qué. Adelante, Guerrero. ¿Qué es lo que sabéis? Vigilaremos la operación. ¿Creéis acaso que somos los únicos tíos que queremos robar el tesoro? No seáis ingenuos, por favor, hay decenas de atracadores que están buscando lo mismo. Así que, Celaya, tú y yo los mantendremos a raya si se presentare la ocasión. ¡Por supuesto, Guerrero! Y así es, Celaya, tu momento ha llegado. He preparado para ti el camión, el furgón más veloz de la flota. Y todos, debéos prepararos para recordar cómo manejar vehículos de esta magnitud. Pues ¿para qué me habéis llamado, tío? Acapulco, comunícame con la inspectora. Y prestad mucha atención vosotros. Os voy a enseñar cómo se manejan situaciones de esta índole. Con gusto, Master. Llamada en proceso. Conexión lista. Hola, Master. Qué bueno que me llamáis. Justamente estaba pensando en ti. ¿Estás listo para el sermón de hoy? Majo, por supuesto. Para eso os he llamado. Bueno, y también para escuchar vuestra dulce voz. Master, tú tan galante como siempre. Ah, Majo. Y otra cosa, Majo. Quiero confirmaros que he aceptado vuestra invitación para estar este domingo en la Casa del Tesoro. Quiero decir, en la Casa de Moneda. He escuchado el mensaje, la plática del joven Ed ese que ha predicado en vuestra comunidad acerca de la decisión y me ha ayudado a decidir y he decidido que sí quiero estar con vosotros. No sabes el gusto que me da. Lo considero una gran bendición. He orado muchísimo por ti y por tus decisiones. Espero que ese día pasen cosas maravillosamente buenas para ti. Oh, Majo. De eso estoy seguro. Pues entonces ahí nos veremos, pero recuerda, en la semana nos tomamos nuestro cafecito ya tradicional. No me lo perdería por nada. Y ahora mismo nos conectamos al culto como me lo prometisteis. Vamos, que te mando la liga. Cuenta con ello. Fin de la llamada. Ese Master, hombre, que nos has dado una cátedra de conquistador. Hasta luego. Majo. Necesitaba oír tu voz. Venga, que ese Master es todo un truán. Master, tan galante como siempre. Ese sí que es amor de farándula. Hasta luego, chulos. O es muy buena actriz o está muy enamorada.
Yo no me fío. Adiós. Hashtag tesoro en el lago de los enamorados, que la tenéis dormida, ¿eh? Ya me voy. Me has dejado impresionada, Master. Solo espero que no se despierte de aquí al día del atraco. Los dejo, tíos. Pues a entrenarlo de la manejada, porque cargar con el tesoro por todas las carreteras del país no es cualquier cosa. Es urgente. Mejor me voy. Ya es hora de entrar en acción. O sea, de investigar lo que sucede en esa comunidad. No penséis que nos guste, lo que pasa es que somos muy responsables. Vamos por la victoria, pero vámonos pronto porque ya va a empezar el culto. Otra vez me han dejado hablando solo. Que yo aquí sigo, Master. Pero solo para deciros, como decían aquellos chavales: corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el juego y encender fuego del amor, fuego del amor. Corro para estar junto a ti. Majo me está esperando. Vámonos. A ver de qué trata el sermón hoy. Qué bendición que podemos ir ahora a la palabra del Señor y escuchar lo que tiene para nosotros. Decídete. Es la serie final de este Sermón de la Montaña. Estamos en la segunda parte. La influencia que recibimos. Una decisión que hace la diferencia. Nos basaremos en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. Déjenme introduzco de la siguiente manera. ¿Recuerdan aquel juego de niños en el que te atrapaban y tenías que escoger entre melón y sandía? La decisión tenía que ver con en qué grupo ibas a pertenecer y posiblemente perder o ganar. La verdad es que era una decisión de un juego, no tenía gran trascendencia, pero en la vida hay decisiones muy trascendentes que debemos tomar. Una de ellas tiene que ver con la influencia o las influencias que vamos a aceptar en nuestra vida. Todos los seres humanos experimentamos influencias. Algunos dicen que somos la suma de todas las influencias de otras personas en nuestra vida a lo largo de nuestra existencia. Desde que éramos niños, nuestros padres, nuestros amigos, vecinos, los maestros son una influencia poderosa sobre nuestras vidas. Pero ahora mismo, ahora que tenemos uso de razón y que somos personas adultas, la mayoría de los que estamos en este culto, algunos adolescentes, algunos jóvenes, adultos, mayores, estamos aquí y somos desafiados ustedes y yo también a considerar eso, a considerar la decisión que debemos tomar respecto a qué influencias aceptamos, de quién nos dejaremos ser influidos. Eso es de lo más trascendente que hay en la vida. En esta recta final de la que les hablo, del Sermón de la Montaña, el Señor nos desafía a ser sabios ante esta disyuntiva. Se trata de un texto, un discurso del Señor Jesucristo lleno de desafíos y de advertencias. La verdad es que es un pasaje de esos bravos, de esos severos, que nos desafía a algo muy, muy serio. Leamos el pasaje. Adelante con la lectura. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les parece? Tiene razón, ¿verdad? Es un pasaje fuerte. De hecho, el final, la manera como termina, es dramática, es triste. De hecho, es algo muy importante que el Señor nos dice. Debemos leerlo, no lo puedo saltar. No nos podemos decir, bueno, ese pasaje no nos gusta tanto porque está muy severo. No, si el Señor lo dijo, eso
es porque es muy importante, y qué interesante que lo dice en la recta final del Sermón de la Montaña, como quien dice, porque quiere desafiarnos a tomar una decisión respecto a la influencia o las influencias que aceptamos y las que no debemos aceptar. Para entender mejor la enseñanza, vamos a seguir hoy un proceso diferente que en casi todos los sermones que yo predico. Por lo menos, hagamos un breve análisis exegético del pasaje, como si fuera un estudio bíblico. Vamos pasaje por pasaje, verso por verso o idea por idea, entendiendo, y una vez que lo entendamos por completo, vamos a las enseñanzas y el desafío práctico que tiene para nosotros. ¿Les parece? Versículo 15 comienza diciendo: guardaos de los falsos profetas. La palabra falsos profetas en griego es una sola palabra, es la palabra pseudoprofetón. ¿Y le suena la palabra pseudo? Cuando usted y yo queremos hablar de que algo es falso, este es un pseudo abogado, este es un pseudo poeta. Quiere decir que no lo es, aunque se parece mucho. De hecho, esa es la idea esencial de esta palabra. No se refiere a algo que es absolutamente contrario, sino a algo que se parece mucho, pero que no lo es. Se trata, digámoslo así, de un evangelio o una idea pirata. Esa sería una buena definición. En la historia de la fe cristiana siempre han existido pseudo predicadores del evangelio. Eso nos dice este pasaje. Pero sigue diciendo el pasaje: que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La frase que se usa era una especie de proverbio en aquella época, esto de lobos con piel de oveja, era un proverbio en aquella época, y el Señor lo usa para definir a aquellos que buscan provecho personal, disfrazando sus intenciones con bondad. Ahora bien, los lobos, ¿qué es lo que hacen los lobos? ¿Qué comen los lobos? Ovejas, por supuesto. Así que aquellos que buscan extraer lo material, extraer riqueza de los creyentes, son lobos humanos disfrazados de cristianos. Versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La exhortación original que se expresa al principio de este pasaje, guardaos, esa exhortación original, se refiere a vigilar, a estar pendientes, y ahora se nos instruye a cómo hacer eso, cómo guardaos, cómo nos guardamos, cómo estamos pendientes y cómo hacemos eso de vigilar. Y se nos instruye que hagamos un análisis serio, profundo, no solo tomando en cuenta las cosas superficiales de un sermón o de un predicador, el vestido, la elocuencia de las palabras, la pasión o el énfasis del discurso. No solamente eso, sino que consideremos algo más allá, los frutos de su ministerio. Luego dice el versículo 17: así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. La palabra que se usa aquí para traducirse como árbol malo o frutos malos es una palabra que podría traducirse podrido o vano. Podrido en el sentido en estado de putrefacción, o vano en el sentido de que ya se secó, ya no hay nada. Como una semilla, cuando una nuez, por ejemplo, o un coco, por ejemplo, lo abre usted y no tiene nada, ni agua, ni pulpa, ni nada. Se pudrió, se secó, es la misma cosa. La palabra se usaba para esas cosas. Cuando pensamos en manzanas o en plátanos podridos o vanos, el asunto no es tan grave. Pues cómprese otro kilo de plátanos, cómprese otro kilo de manzanas. O tal vez solamente una manzana podrida, todas las demás están sanas, cómase las demás. Pero cuando pensamos en la predicación del evangelio, oiga, en ese caso el asunto es gravísimo. No son manzanas y plátanos, son palabra de Dios o no es palabra de Dios, son enseñanzas éticas o son enseñanzas en contra de la ética del Señor. Así que se trata de algo de gran importancia. Analicemos bien entonces la clase de frutos de la que vamos a dejarnos ser influenciados. ¿De acuerdo? Definitivamente este asunto es muy delicado. Versículo 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, resulta sencillo entender el trágico final de un ministerio pirata, de un ministerio vano o podrido, echado al fuego. Eso, ni hablemos mucho de eso, pero es lo que dice el Señor, que habrá justamente eso, condenación. Versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Esta idea de por sus frutos los conoceréis ya no la estaba diciendo el Señor, ya se había expresado, pero ahora lo dice así el Señor como una forma categórica, como diciéndonos, esto va a estar en el examen. Así como digo yo, cuando algo quiero que todo el mundo piense con seriedad en eso, porque es importante, el Señor dice, así como diciendo, esto estará en el examen, por sus frutos los conoceréis. Aquí repite lo que comenzó a decir en el versículo 16, y con ello nos hace entender lo serio de analizar, de evaluar todo mensaje y todo mensajero.
por los resultados y no solo por las cosas superficiales en torno al mensaje o en torno al mensajero. Versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta declaración del Señor refuerza lo que nos ha dicho antes. No se trata solo de declaraciones, Señor, Señor, o de palabras religiosas, de ritos o de frases domingueras religiosamente hablando, sino de vivencia, es decir, de obediencia al Evangelio del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tómala, esto es de las cosas pues severas de este texto. He aquí una descripción más detallada del problema. Conviene que lo analicemos detenidamente, esta parte. Más adelante lo haremos. Por lo pronto entendamos una cosa, déjeme decirlo así contundentemente. Entre aquellos que el Señor describe como falsos profetas, lobos rapaces, árboles malos, se encuentran algunos que predicaban, que fueron famosos predicadores, que demostraron su poder exorcizando o echando fuera demonios y realizando milagros. Están entre esos que el Señor llama falsos profetas, lobos con piel de oveja, árboles podridos o vanos. ¿No es serio esto? Al entender el pasaje entonces, porque ya hemos leído el pasaje y analizado cada parte, al entender el pasaje, las enseñanzas que nos imparte pueden verse más claramente. Incluso tan claramente que podemos decirlas y compartirlas unos con otros, imitando al Señor. ¿A qué me refiero? Por medio de refranes. ¿Qué les parece? Voy a usar para cada uno de los puntos de las enseñanzas refranes populares de nuestra cultura, así como hizo el Señor, porque el Señor usó varios refranes también aquí en esta reflexión. Así que vayamos a las enseñanzas prácticas y desafiantes para nuestra vida a través de algunos refranes. Vayamos a la primera enseñanza entonces. No todo lo que brilla es oro. Está clarísimo que este refrán popular nuestro está muy de acuerdo con lo que está diciéndonos el Señor. No todo lo que brilla es oro. Guardaos de los falsos profetas, dice una vez más, analizaremos el texto. Cuidado con las apariencias, es otra manera de decir esto. Mire, vivimos en un mundo de fantasía. Las cirugías plásticas, el maquillaje, el Photoshop, no sé si Photoshop, si se dice así, te tomas una foto, sales para el monte, pero te enderezan los ojos, te quitan las canas, te hacen la cara más, no sé, si estás muy redondo, más afilado, si estás muy afilado, pues te la hacen más redondita, yo qué sé. Los asesores de imagen que te dicen qué tipo de ropa te queda bien, cuál es tu perfil mejor, etcétera, para dónde peinarte, etcétera, etcétera, pueden ayudar a ocultar la realidad. Todo eso puede ayudar a ocultar la realidad. Ahora, cuando se trata de la farándula del mundo, el asunto es normal, así es. La gente que vende su rostro, vende su cuerpo, vende su aspecto, pues de eso se trata. Y entonces tratan de poner la mejor cara. Pero cuando eso es parte del ministerio, la fe, eso es gravísimo. ¿De qué se trata aquí? ¿Cuál es la cosa de andarnos disfrazando para conseguir qué? Si lo que se trata aquí es compartir la palabra del Señor sincera, honesta, esa palabra del Señor que ha transformado nuestra vida, ¿qué tenemos que andar inventando cosas? La orden de estar atentos es que dio el Señor, es decir, vigilar con atención y sabiduría. Es una orden del Señor. Guardaos, dice, guardaos. Y nos enseña que no tomemos en cuenta solo el vestido de los predicadores, ni solo su elocuencia, ni solamente el aspecto o la pasión que le ponen cuando dicen una palabra. Una hermana en alguna ocasión me dijo, no, me encantó el sermón, especialmente cuando dijo la palabra Mesopotamia. Me gustó mucho, cada vez que decía la palabra Mesopotamia, entonces ¿en qué estaba poniendo atención la hermana? En la palabra Mesopotamia. Lo que le impactaba era la forma como se decía la palabra Mesopotamia. Hay gente que pone la atención en eso, en cosas superficiales. La palabra dice, el Señor dice que pongamos atención si vamos a evaluar, si vamos a vigilar los frutos del ministerio. Y no nos confundamos, porque fruto no es lo mismo que multitudes. No, Señor, fruto no significa lo mismo que multitudes. En tal caso, las sectas, algunas de las cuales son grandísimas y han alcanzado un montón de personas, tristemente, las sectas y el falso cristianismo, cuya sede está en Roma, pues serían el árbol más frondoso y más perfecto y más bueno del mundo, y no lo son. Entonces, no estamos hablando de números de personas cuando nos referimos a frutos, sino nos referimos a
a vidas transformadas, a vidas tocadas por el maravilloso Señor, a vidas salvadas, alcanzadas. Seamos sabios y no caigamos en la tentación de ser atraídos por la piratería religiosa. Primera enseñanza entonces, no todo lo que brille es oro. Un cristiano debe saber eso y debe saberlo muy bien. El día de hoy el internet está lleno de sermones, lleno de ideas, lleno de escritos sobre la Biblia o sobre la fe. Cuidado, no todo lo que brilla es oro. Jesús dijo esto, no lo estoy inventando yo, esto son palabras de Jesús. E imagínense, esto fue en el primer siglo. ¿Cómo no será el día de hoy pertinente esa palabra para nosotros? Segunda enseñanza. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. También el Señor dijo vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Rima, ¿no? Con este dicho, con este refrán. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O el hábito no hace al monje, es otra frase también, otro refrán que podemos utilizar. Como ya dijimos, el Señor usa refranes de su tiempo. Y la enseñanza para las personas de su época era muy clara. Cuando el Señor habló de esto, de lobos con piel de oveja, todos entendieron porque en aquella época todos cuidaban ovejas. Usted y yo no sabemos tanto cómo en las ovejas, sabemos cómo saben las ovejas porque comemos barbacoa de borrego, ¿no es cierto? Pero en aquella época todo el mundo tenía ovejas, era la clase de vida, eran pastores. La mayoría de ellos eran pastores, era el fundamento de la economía de los judíos. Y de mucha gente de otros pueblos también. Así es que ellos entendieron perfectamente lo que quiso decir el Señor. Y para nosotros también está claro porque lo usamos como un refrán. Ahora entendamos un poco las cosas. ¿Qué hace un lobo vestido de oveja? La respuesta es obvia, ¿no? Comer, sacar provecho. Es decir, está ahí en el rebaño porque quiere comerse a las ovejas una por una. Es decir, que busca ganancias materiales. Si lo aplicamos a lo que significa el refrán en términos humanos, busca ganancias materiales. La palabra que se traduce al castellano como rapaces, porque dice que son lobos rapaces, la palabra que se traduce al castellano es la palabra que se puede traducir por robar, arrebatar, estafar. Así que habla de verdaderos delincuentes que se disfrazan de piedad. Habla de verdaderos delincuentes que se visten de espiritualidad y no tienen. El día de hoy no es tan difícil identificarlos. Yo pensaría en lo siguiente, en algunas comunidades religiosas o negocios religiosos que usan más tiempo en sus reuniones, usan más tiempo para pedir el dinero, el momento de la ofrenda y los diezmos, usan más tiempo en eso que en evangelizar. No, hombre, pasan un paso y un canto y otro y siembre su semilla y mande su ofrenda y haga su pacto, pacte. Y de repente entran en trance mentirosamente. El Señor me está diciendo que en tal lugar hay personas que quieren dar adelante. ¿Qué es eso? Me parece que no es tan difícil identificar a estas personas. Se inventan estrategias como la supuesta siembra, los pactos, las unciones, pero las unciones cuestan. Para que usted reciba una unción determinada tiene que pagar una ofrenda, una siembra, no sé qué, porque se inventan métodos, porque el asunto es dinero. El asunto es conseguir recursos para su provecho, porque son lobos con piel de oveja. Viven muy por encima de la vida de sus ovejas. Me refiero en el sentido de poder económico, poder adquisitivo, y se justifican buscando textos bíblicos que utilizan sin contexto como pretexto para sus fechorías. Tergiversan los ministerios bíblicos, porque la Biblia habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero ellos han hecho de eso algo así como títulos nobiliarios. Ya no soy pastor, ahora soy apóstol, ahora soy patriarca, ahora soy rey. De veras, usan términos como eso, como si fueran títulos nobiliarios, como condes y reyes y no sé qué, para ser reverenciados. Es triste, pero muchos creyentes, a causa de su ignorancia bíblica, aunada a la habilidad mundana de estos delincuentes, son presa fácil de sus falsos evangelios. Como el falso evangelio de la prosperidad, como el falso evangelio de las declaraciones y las cancelaciones, como el falso evangelio de las unciones, los pactos, etc. Pero ¿sabe una cosa? Cuando digo que se conjugan, por un lado, la ignorancia de algunos creyentes, su anorexia espiritual, su anorexia bíblica, su bulimia bíblica, su desnutrición de la palabra del Señor, se junta eso, la ignorancia, con su habilidad extraordinaria. Cuando digo eso, lo digo porque la Biblia lo dice. Mire lo que dijo el Señor en Lucas 16, versículo 8, segunda parte. El Señor dijo, porque los hijos de este siglo, y se refiere por supuesto a los mundanos, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes
que los hijos de luz. Tenemos que reconocer eso. Sí, hay sagacidad, hay inteligencia, hay habilidades mercantilistas, habilidades incluso psicológicas para convencer a las personas, en ocasiones hasta para hipnotizarles y que sucedan fenómenos psicosomáticos que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Hermanos, seamos sabios y no caigamos en la tentación de ser atraídos por la apariencia de los falsos profetas. El Señor lo dice esto. No soy yo, no estoy inventando estas cosas. Está en la palabra, lo estoy explicando. Esta es la tercera vez que lo decimos. Nos leyó el pasaje un hermano nuestro, ¿no es cierto? Y luego después lo volvimos a leer parte por parte. Y ahora estoy tomando esas partes principales para las enseñanzas. Es palabra de Dios lo que le quiero compartir acá. Seamos sabios y no caigamos en la tentación de ser atraídos por la apariencia de los falsos profetas. Siguiente enseñanza, también declarada por medio de un refrán moderno. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El texto dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todos los árboles frutales, no todos los árboles frutales son benéficos para el ser humano. Porque que tenga frutos no significa que lo podemos comer. Algunos frutos son veneno para nuestro organismo. Nos producen alergias tremendas y podemos morir. Es decir, no todos los frutos de todos los árboles son benéficos para nosotros. Ahora, lo peligroso es que algunos frutos venenosos se parecen mucho a las frutas que son benignas. Lo importante entonces es distinguirlos. ¿Está claro eso? De eso nos habla el Señor. Esta parte del discurso del Señor tiene que ver con eso. Cuidado. Cuidado, nos dice él, guardaos de los falsos profetas. Y ahora los compara a los falsos profetas. Ahora ya no solamente los compara con lobos con piel de oveja, sino ahora los compara con árboles que pueden dar frutos que no son benéficos para nosotros. Los falsos evangelios son frutos de los falsos profetas y no son benéficos para los cristianos ni para ningún ser humano. De eso está hablando el Señor. Y es importante distinguirlos. Mi padre me contaba que en su rancho había una clase de árboles de los que se decía, ese árbol es tan malo que hasta de su sombra hay que cuidarse. Y se refería a un árbol, me parece que un árbol determinado, pero era un árbol frondoso, tupido de ramas y hojas. Pero si alguien se ponía a descansar bajo su sombra, despertaba inflado de ronchas, porque producía una alergia espantosa en su cuerpo. Cuidado bajo qué sombra nos cobijamos. Es lo que está diciendo el Señor. Cuidado con la influencia que aceptas de otras personas. Cuidado, porque algunas de esas influencias son frutos que hacen daño. Son falsos evangelios que dañan a mis hijos, dice el Señor. Seamos sabios y no caigamos en la tentación de ser atraídos por los frutos de las modas del momento. Podríamos sufrir severos daños en el alma. Siguiente enseñanza. Más valen frutos que flores, que los unos dan sabores y las otras solo olores. Este es un refrán no tan famoso, lo sé, es un refrán no tan famoso, pero déjenme, se lo digo una vez más y dígame si no es sabio, si no es interesante. Dice, más valen frutos que flores, que los unos dan sabores y las otras solo olores. En mi tierra se dan los membrillos, las peras, las manzanas, las nectarinas, y esos árboles, también los cerezos, y esos árboles dan flores, son muy hermosas. Las flores del durazno, ¿no es cierto? Son muy hermosas. Son muy hermosas. Nadie corta flores del durazno para llevar a su casa, allí, para llevarle a su novia. No, sería un desperdicio, porque esas flores no se deben arrancar, porque esas flores de ahí surgirá un fruto, un durazno, o un cerezo, o una pera, o una manzana. Por eso no se arrancan esas flores, porque lo que queremos de ese árbol no son las flores. Las flores se mueren muy pronto, en unos cuantos días ya se secaron, pero el fruto, pues es algo que nos alimenta. Las flores no nos alimentamos de ellas. Y eso dice este proverbio. El Señor dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos son importantes. Los frutos en un árbol frutal, por supuesto, son importantes. El Señor nos ha pedido que estemos atentos, que analicemos a los profetas. Y nos dice el Señor que la clave de la evaluación que debemos hacer de ellos está en eso, en los frutos.
Y los frutos de un profeta, ¿cuáles son los frutos de un profeta? Debo decirles una vez más que profeta es una palabra que significa el que habla en nombre de otro. Eso significa profeta. No tiene nada que ver con alguien que adivine el futuro. No, señor. La palabra profeta no significa adivinador del futuro. No, significa uno que habla en nombre de Dios. Así es, da un mensaje de parte de Dios. En ocasiones el mensaje de parte de Dios es un vaticinio o una cosa un mensaje que dice lo que va a pasar, pero el que diga que algo va a pasar no es lo que lo hace profeta. No, lo hace profeta el hecho de que diga lo que Dios le dijo que dijera. Entonces, ¿cuáles serían los frutos de un profeta? Es sinónimo de predicador. La palabra profeta y predicador, que usamos el día de hoy, son la misma cosa. Un predicador es un profeta es un predicador, porque habla lo que Dios quiere que diga. También hay falsos profetas que dicen lo que Dios no quiere que diga, que dicen lo que se le ocurre a él y luego le echa la culpa a Dios. Pero, ¿cuál sería entonces el fruto de un profeta? Yo encuentro dos cosas. Sus enseñanzas, ese es el fruto de un profeta. Lo que dice, las enseñanzas que comparte. Y en segundo lugar, digamos un fruto ya no de inmediato, sino a mediano plazo o largo plazo, es el resultado de sus enseñanzas. Y el Señor dice que así es como debemos evaluar a los profetas. Por sus frutos. Porque así se conoce un árbol, por sus frutos. Y entonces debemos saber qué es lo que enseña, analizar lo que enseña y el resultado de sus enseñanzas. Y de acuerdo con lo que nos ha estado enseñando el Señor en todo este pasaje de esta última serie, Decídete, en todo el Sermón de la Montaña, pero especialmente en esta última serie, Decídete, especialmente en lo que estudiamos el domingo pasado, por ejemplo, si tomamos en cuenta eso, podemos decir que estas son las opciones de un profeta el día de hoy y es la manera de evaluarlo para saber si es verdadero o falso. Dos opciones. Decir la palabra de Dios para que los oyentes entren por la puerta estrecha y anden el camino angosto que lleva a la vida eterna. Esa sería una opción de un profeta. Su mensaje y el resultado de su mensaje. Que digan la palabra de Dios para que los oyentes entren por la puerta estrecha y anden por el camino angosto hacia la vida eterna. La otra opción. Decir sus propias enseñanzas para hacer que los oyentes entren por la puerta ancha y anden el camino espacioso o popular hacia la perdición. Estas son las dos opciones y no hay más en los profetas. Y uno es el profeta verdadero, predicador verdadero del Señor, y el otro es un falso profeta, un lobo con piel de oveja, un árbol vano, podrido. Así que algunos falsos profetas predican a la gente lo que la gente quiere oír. Porque eso hace la puerta espaciosa, ancha, hace el camino ancho. Cuando un predicador le predica a la gente lo que quiere oír, pues todos entran. Porque esa es la pasión de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos evangelistas. Hacer la puerta lo más ancha posible para que todos quepan. Y hacer el camino lo más amplio posible para que todos anden por él. Porque lo que les importa no es el evangelio verdadero, sino las multitudes de fans, de cautivos, de seguidores y por supuesto de ofrendadores. En el Antiguo Testamento, nuestro Padre Celestial habló por medio de un profeta y le dijo esto a su pueblo. Miren lo que le dijo a su pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Eso está en Jeremías 23, 16 al 18. Evidentemente se trata de predicadores que dicen lo que Dios no les dijo. Y dicen que Dios les dijo, pero no es cierto que les dijo eso Dios. Imagínense, a los que irritan a Dios, personas con las que Dios no está contento, y ellos les dicen, tranquilos, Dios los va a bendecir. Personas que andan en malos caminos, andan obstinados en la maldad, y le dicen, no se preocupen, habrá paz en ustedes. Y dice, Señor, ¿por qué les dicen eso? Porque los quieren en el camino ancho, porque quieren muchos. Porque quieren que entren todos, porque quieren que quepan. Si hacen angosto la puerta y angosto el camino, se les van muchas ovejas y entonces dejan de bendecirlos con la bendición materialista que condena.
Evidentemente se trata de predicadores que dicen lo que Dios no les dijo y sus frutos no son adecuados. Ahora, si seguimos leyendo este pasaje de Jeremías, en el versículo 22, dice así: el Señor les aclara, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, esta es una expresión que significa si ellos hubieran estado en comunión conmigo, si ellos me conocieran y me permitieran conocerlos y estuvieran en comunión conmigo, dice el Señor, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí en este pasaje queda clarísimo que la tarea del profeta es predicar el arrepentimiento, predicar el llamado a la gente para que vuelva a Dios, es predicar el mensaje de hey, estamos mal, hemos pecado, vengamos a Dios, pongámonos a cuentas con Él. Pero llegan estos falsos profetas, tranquilo, todo está bien, tú decláralo, yo pases sobre ti, Dios me dio palabra sobre ti, que tendrás bendición. ¿No anda gente ahí bendiciendo a diestra y siniestra? Y Dios no les dijo que lo hicieran. Dios les dijo que predicaran el mensaje verdadero del Evangelio, y el mensaje verdadero del Evangelio incluye el arrepentimiento. El apóstol Pablo resumió el mensaje de dos maneras: fe para con nuestro Señor Jesucristo, arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Dos elementos indispensables, fe y arrepentimiento, para experimentar la salvación. Pero a algunos se les olvidó predicar eso, porque lo que quieren es una puerta muy ancha y un camino muy amplio para que entren muchos. Ahora, la lógica es clara. El fruto siempre es de acuerdo al árbol. Si las enseñanzas son falsas, pues el predicador también lo es. Aquí podemos aplicar otro par de refranes populares entre nosotros. Árbol que no frutea, bueno es para la chimenea. ¿Qué les parece? Árbol que no frutea, que no da fruto, bueno es para la chimenea. Y otro refrán: no le pidas peras al olmo. Si sus evangelios son falsos, es porque Él es falso. Y no le pidas peras al olmo. Seamos sabios y no caigamos en la tentación de ser atraídos por los falsos evangelios tan solo porque son populares y porque sus predicadores parecen muy exitosos. Tengamos cuidado. Y una enseñanza más: de lengua me como un plato. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sigue diciendo el Señor Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor nos advierte con claridad, como ya vimos en el Antiguo Testamento, de los falsos profetas. Pablo también lo hizo en el Nuevo Testamento muchas veces, pero he aquí un ejemplo: porque yo sé que después de mí, dice Pablo, se está despidiendo de ellos en un puerto, sabe que no los va a volver a ver, y les dice: porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Esto está en Hechos 20:29. La advertencia es muy clara: no todo lo que oímos o leemos es de Dios. Entendamos lo siguiente: el Señor nos cuenta que en el juicio final los falsos profetas presentarán sus argumentos, que son tan falsos como fueron sus predicaciones. Analicemos eso porque es muy grave, muy delicado y es muy importante. Primeramente, siguen con su cantaleta de Señor, Señor, sus palabras. Por eso hemos llamado a esta enseñanza de lengua me como un plato, porque siguen Señor, Señor. En segundo lugar, su argumento es lo que podemos llamar el espectáculo. Su argumento es su espectáculo. No dicen esos falsos profetas que se enfrentan con el Señor en el juicio final. No dicen: dimos de comer a los necesitados, ayudamos a restaurar matrimonios, vidas fueron transformadas, hicimos discípulos, enviamos misioneros a todo el mundo, ayudamos a los oyentes a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, desafiamos a los creyentes a decir no al mundo y a vivir la ética superior del reino superior. No dijeron eso. No dijeron nada de eso. ¿Saben por qué? Porque no fue eso lo que hicieron. Y no hicieron eso porque no les parecía importante. En cambio, sí hablaron de sus hazañas y sus logros humanos. Alardearon de que predicaron mucho. No profetizamos en tu nombre, y que realizaron exorcismos. No echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros. Otra vez hablaron de espectáculo. El espectáculo que presentaron y no de los frutos que dieron. ¿Puede ver usted, hermano, el parecido que hay de estos con muchos de los que se autonombran apóstoles y profetas en nuestros días? ¿No se la pasan haciendo eso? Predican a grandes multitudes, lo más posible, y alardean de tener poder para dominar los demonios y de tener poder para hacer milagros. Se quitan el saco y tumban gente, agarran su Biblia, la ponen en el suelo, que no pueden pasar, tocan a las personas y tócalo, Señor, tócalo, Espíritu Santo, y dicen, hacen un show, un circo religioso, un negocio religioso.
Son los argumentos que tenían estos falsos profetas. Ninguno de estos falsos profetas dijo, ayudamos a los matrimonios a encontrarse, los que ya mero se divorciaban les ayudamos a que siguieran juntos, ayudamos a jóvenes que tenían problemas de identidad a encontrar su identidad, ayudamos a las personas que querían suicidarse a seguir viviendo llenos de esperanza en el Señor. No dieron esos argumentos, no, hablaron de su show, de su espectáculo. ¿Puede ver lo tremendamente parecido con lo que pasa el día de hoy entre los falsos apóstoles? Cuando los discípulos de Juan fueron al Señor a preguntarle si él era el que iba a venir o tenían que esperar otro, porque Juan los mandó a preguntar eso, el Señor en su respuesta enfatizó personas, gente transformada, y no milagros o hechos poderosos. Mire, les leo el pasaje. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Lucas 7:22. Y usted me dirá, oiga, ¿son milagros? Sí, pero Jesús no los dice como milagros. Jesús los dice como personas transformadas. Jesús no dijo, vayan y díganle que tengo mucho poder. Vayan y díganle que todo lo que se me ocurre lo hago. Vayan y díganle que soy un milagrero. No dijo Jesús eso. Vayan y díganle que hay personas siendo transformadas, cambiadas. Incluso Jesús dijo algo que un falso profeta nunca diría. Jesús dijo, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Y sabe por qué nunca diría un falso profeta eso? Porque a los falsos profetas no les importa predicar a los pobres. No, Señor, se enfocan en los ricos, por razones obvias. Porque el tema de la fe no son milagros, sino las personas transformadas. Por eso Juan llama a los milagros señales. Es terrible decirlo, pero el Señor quiere que lo sepamos. El resultado para ellos es el mismo que para los incautos que lo siguen. La condenación a la que el camino espacioso dirige. Porque perdóneme, pero si alguien entró por la puerta ancha y va por el camino espacioso, la Biblia dice que se le conduce a la perdición. El Señor, al responder a sus argumentos de estos falsos profetas que dicen en tu nombre hicimos esto, en tu nombre aquello, el Señor les profetiza. Y les dice, pues ahora ustedes dicen que profetizaron, pues yo les voy a profetizar, les voy a decir una palabra. Y les dice, nunca os conocí. Y no significa que no sepa quiénes son. Él todo lo sabe. Pero es como si les dijera esto. Ustedes pueden tener muchos fans, pero yo no estoy entre ellos. Ustedes pueden ser muy famosos en el mundo, pero en el cielo son unos reverendos desconocidos. Les desenmascara y les revela que nunca hablaron en su nombre, ni hicieron cosa alguna que Él les haya mandado. La palabra final de esa porción del pasaje es ciertamente severa. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos míos, seamos sabios y no caigamos en la tentación de ser atraídos por la palabrería de los que predican el falso evangelio de la superación personal, en lugar de desafiar a los seres humanos al arrepentimiento y a la entrega al Señor. Tengamos cuidado. Guardaos, dice el Señor. Tengo un desafío entonces final. El Señor tiene un desafío final para nosotros en esta palabra. Desafío a decidir, a escoger con fidelidad. Los falsos profetas de hoy pueden llamarse de otra manera en nuestro contexto. Pueden llamarse apóstoles, profetas, salmistas, influencers, catedráticos de la universidad, teólogos, gobernantes que legislan depravación, por partidos políticos que se empeñan en destruir a la familia, instituciones sociales que combaten contra los valores fundamentales de la sociedad. Hermanos míos, la mentira no se nos presenta con un rótulo en el pecho que dice, mira, soy una mentira, créeme. No. Los falsos maestros no se nos presentan con cuernos, vestidos de demonios, diciendo groserías. No. Es lo que dice el texto, que no, se presentan con cara de piedad, diciendo palabras que están en la Biblia y palabras religiosas, pero falsas. La mentira y los falsos profetas se nos presentan como cosa buena y apetecible. Por eso es que engañan a tantos, por eso es que debemos procurar la sabiduría necesaria para no caer en la trampa. Conviene que nos preguntemos, ¿alguna vez hemos analizado el mensaje o la influencia que tiene sobre nuestra persona la clase de música que escuchamos, un músico determinado, un cantante famoso? ¿Hemos analizado su filosofía, sus creencias, cómo se llevaba con Dios? Porque resulta que nos fascina y es nuestro ídolo, somos sus fans. ¿Alguna vez hemos reparado en el beneficio o prejuicio que trae sobre nuestra mente la clase de películas que nos gusta ver? ¿Hemos pensado seriamente en el efecto que tiene sobre nuestra conducta y la conducta de los niños las caricaturas más populares del momento? ¿Estudiamos a la luz de la Biblia los videos, memes y artículos que publicamos en nuestras redes sociales? ¿Estudiamos con seriedad los sermones, conferencias o discursos de predicadores de otros grupos?
Porque ¿sabe qué? De repente los pastores, lo he platicado con mis colegas en la red de pastores, de repente nos da mucha tristeza ver que nuestras ovejas publican en sus redes sociales cosas heréticas de predicadores o de influencers, de personas que andan ahí hablando y haciendo alarde y se creen la gran cosa, pero lo que dicen no tiene sustento en la Biblia. Aunque lo dicen muy bien dicho, tienen una gran elocuencia, tienen una gran oratoria, pero no enseñan la verdad de Dios. Finalmente, consideremos lo siguiente. Hermanos míos, la mayoría de los padres del mundo se preocupan, nos preocupamos mucho por los amigos de nuestros hijos, cuando son pequeños especialmente. Algunos incluso somos sobreprotectores. Hay papás que incluso prohíben a sus hijos juntarse con determinadas personas. No te juntes con fulano, no te juntes con perengano. ¿Cuál es la razón? La preocupación tiene que ver con la influencia que puedan recibir nuestros hijos de esas personas. Pues bien, les tengo noticias. Dios es nuestro Padre y definitivamente es un Padre sobreprotector. Definitivamente es un Padre sobreprotector en el sentido más radical, pero también en el sentido más positivo y hermoso de la palabra sobreprotector. La palabra lo dice. Mire cómo dice este pasaje. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4:5. Hermanos, si somos del Señor, escojamos vivir bajo la influencia de su palabra, bajo la influencia de sus enseñanzas y bajo la influencia de los siervos que nos la predican. Y no caigamos en la tentación de seguir modas, corrientes o movimientos solo por sus aparentes éxitos materiales. Y cuando digo que debemos recibir la palabra de sus siervos, usted dirá, oiga, pero entonces, ¿cuáles? Pues ya me ha hablado de que unos son de lo peor. Sí, pero usted y yo no tenemos por qué ser engañados, porque usted y yo tenemos la palabra. Yo soy el siervo que ahora está predicando la palabra. Evalúeme por amor de Dios. Evalúeme a la luz de esta palabra. Lea esta palabra que yo le expliqué y si encuentra usted que lo que dije es mentira, dígamelo por favor. Y repréndame en el nombre del Señor. Pero si usted al leer la palabra encuentra que lo que hemos hablado aquí es verdad, entonces creámoslo. Porque tenemos la Biblia y por eso no hay razón para que los falsos profetas nos engañen. Tenemos la palabra. La única razón que existiría para que seamos influenciados negativamente por los falsos profetas es nuestra ignorancia, nuestra indiferencia ante la palabra, nuestra necedad al no estudiarla como debe ser estudiada. Seamos sabios y que la palabra nos guíe en todo. Porque el Señor en este pasaje bravo, serio, radical nos dice, guardaos. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que si nos guardamos de los falsos profetas, usted y yo hemos entrado por la puerta angosta y andamos el camino estrecho, o la puerta estrecha del camino angosto. Y ese camino nos lleva a la vida. Y entonces somos influencia para otros, para que entren por la puerta angosta y anden el camino estrecho rumbo a la vida eterna. Que así sea. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y ayúdanos, Señor, a tomar la decisión firme y radical de experimentar la influencia de tu palabra y nunca, jamás experimentar la influencia de los falsos profetas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.